Los falsos positivos, eufemismo para decir ejecuciones extrajudiciales o crímenes de terrorismo de Estado. Se dice que hay 6.402, pero algunos medios dicen que son 10.000, como el medio inglés The Guardian. Realmente no importa que hayan sido 2.000, 6.000 o 10.000, el hecho es que es algo que no se debe repetir, ni en el gobierno de Petro, ni en otros gobiernos futuros, porque los falsos positivos es el crimen de terrorismo de Estado más abominable en la historia de Colombia e incluso en la historia de Latinoamérica, solo comparable con genocidios de regímenes totalitarios de la época de la Guerra Fría. Entonces, hoy quiero compartirles la otra mirada de los falsos positivos, porque aquí ya en la primera parte de la clase vimos la mirada tibia de Jorge Orlando Melo, y acá, respondiendo a la pregunta del compañero ahora, esta mirada que no es tibia y que no es vaga porque muestra cifras. Entonces voy a leerles la pregunta 79 de este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, la página 244, que es una página llena de cifras, de argumentos. O sea que el tema de los falsos positivos no es un invento de la izquierda castrochavista y mamerta, no es un invento, es una realidad histórica que no se puede ocultar. Y decir que existieron estos falsos positivos no es hacerle propaganda ni a la izquierda, ni al socialismo, ni al progresismo, es hacerle propaganda a la verdad. Y esto no devuelve las vidas de las víctimas, pero por lo menos se hace un ejercicio de memoria histórica. Entonces, voy a leerles cómo se aborda el tema de los falsos positivos de una manera crítica y no tibia, pero tampoco sesgada. Conocidos en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos fueron el nombre con el que se dieron a conocer en el país los asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública. Bueno, yo diría los asesinatos a civiles por parte de la fuerza pública. Hay que corregir esto en la segunda edición del libro. Con el fin de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto. Sin embargo, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, CINEP PPPP, escrito por Alejandro Angulo Novoa en el año 2011, identifica 941 casos de falsos positivos entre 1988 y 2011 en Colombia. Realmente es bastante dudosa esa cifra. Una clara prueba que demuestra que los denominados falsos positivos no eran una estrategia nueva, sino una táctica recurrente desde tiempo atrás, utilizada por las fuerzas del Estado. Es decir, hay que tumbar también el mito de que Uribe fue el inventor de falsos positivos. Claro, desde los 80 ha habido falsos positivos, pero el problema con Uribe fue que en su gobierno se multiplicaron por miles. Además, el mismo Angulo Novoa refiere una tabla estadística tomada del informe Noche y Niebla, en las que referencia a falsos positivos que van incluso desde el año 1984. Y acá vale decir que es abominable que hayan 1.000 o 900 falsos positivos en varios gobiernos, pero que en un solo gobierno haya 6.402, eso es tremendamente preocupante. Bueno, aquí están las víctimas de falsos positivos por años. Por ejemplo, en 1999 hubo 19, en el 2000 hubo 12, en el 2001 hubo 9. Pero acá viene lo discutible.
Porque esto, por ejemplo, en el 2002 hubo 39, poquitos. En el 2003 hubo 52. En el 2004 hubo 122. En el 2005, 131. En el 2006, 244. En el 2007, ojo con esta fecha, 355. En el 2008, 213. En el 2009, 10. En el 2010, 12. Y en el 2011, 17. ¿Qué significa esto? Que los falsos positivos no se acabaron en el gobierno de Uribe, que vienen antes de Uribe y siguen después de Uribe. Pero lo preocupante fue que en el gobierno de Uribe fue cuando más se presentaron. O sea, se pasaron de 19 falsos positivos en el gobierno de Pastrana en 1999 a la cifra aterradora de 355 en el 2007. Miren, han matado menos combatientes de las FARC en 6 años que en un solo año hubo más falsos positivos que todos los combatientes ex-FARC que han matado en los últimos 6 años. Pero quiero que miremos las cifras del 98 para abajo, para que hagamos un buen comparativo. En 1984 hubo un caso de falso positivo. En 1985 hubo 12 casos de falsos positivos. En 1988 hubo 65, preocupante. Eso fue en el gobierno de Virgilio Barco. En 1989 hubo 21. En 1990 hubo 50. En 1991 hubo 49. En 1992 también hubo 49. Ojo con este dato. En 1993, gobierno de Gaviria, de Gaviria, cuando fundan las Convivir precisamente con un decreto presidencial, 111. Una cifra muy parecida a la de Uribe en este 1993. En 1994 hubo 29. En 1995 hubo 9. En 1996 hubo 23. En 1997 hubo 39. Y en 1998, gobiernos de Samper finalizando y de Pastrana comenzando, hubo 15. Entonces, o sea, ¿qué podemos concluir de estas estadísticas? Que Uribe no inventó los falsos positivos, pero fue en el gobierno de Uribe cuando más se presentaron, más allá de que haya una discusión muy fuerte por las cifras. Profe, sí. Dijo que eran 6.450 falsos positivos que hay, pero con eso no me suman hasta el día. Exacto, no da. Es que de hecho, este estudio se hizo cuando apenas habían 2.000, ¿recuerdan? Recuerdan que primero se hablaba de 2.000, después de 3.000, después de 4.000, hasta que llegó a 6.000. Lo que pasa es que este estudio, hay que mirar el año en el que se escribió. Este estudio se escribió en el año 2011 y estamos en el año 2022, ¿sí o qué? Entonces, en los últimos 11 años se han descubierto más del gobierno de Uribe. Entonces miren que para el 2011 los falsos positivos de Uribe eran los más altos, pero faltaba por descubrir miles de más. Entonces por eso las cifras no cuadran. Porque es que, vea, vamos a sumar todos los de Uribe, para que rápidamente miremos cuántos falsos positivos había en ese estudio del 2011, para que ustedes vayan sacando sus conclusiones. Y por ahí derecho, para que esto nos sirva como una clase de repaso de memoria histórica reciente. Miren, en el año 2002 hubo 39, pero hay que tener en cuenta que en ese año gobernó Pastrana hasta el 7 de agosto. Eso hay que tenérselo en cuenta. O sea que no van a ser números redondos de Uribe, ni tampoco en el 2010. Bueno, en el 2003 hubo 52. En el 2004 hubo 122, muchos. En el 2005 hubo 131. En el 2006 hubo 244. Y ojo, este año fue nefasto. En el 2007 hubo 355. En el 2008, 213, muy alto también. En el año 2009 hubo 10. Es decir, en el 2011 se creía que los falsos positivos eran más o menos 1.000. Eran 1.000. En el 2011 se decía que eran 1.000 y pico.
ahí está, ahí les cuentas dan 1000 y pico, que eran muy altos ya eran los más altos de la historia. Pero en los últimos 11 años ya no se dice que son 1000 y pico, sino que son 6402. Porque se han descubierto en estos, y más con el proceso de paz y las fuerzas comunes, se han descubierto en los últimos 11 años mínimo 5300 más o menos. Una cifra, pero el diario inglés The Guardian desde hace varios años ha dicho que son 10.000, pero eso sí me parece falso. O sea, es tan falso decir que son apenas 1000 o 2000 como decir que son 10.000. O sea, a mí me parece que son cifras infladas. Estas cifras del 2011 de este estudio de este señor llamado Alejandro Angulo Novoa, esas cifras son las verdades del momento. Y las cifras del diario británico The Guardian son cifras infladas por amarillismo, pero las cifras oficiales son 6.402 hasta la fecha. Y por ahí están metiendo los falsos positivos de Duque. Y con eso la cifra de 6.402 se va a ir ampliando. Vamos a ver, cuando Duque termine la presidencia, pues vamos a analizar las cifras que deje Duque. Entonces, miren eso tan interesante que dice acá el libro. Dice: pero fue durante el periodo 2004-2010 que dicha práctica en el país se hizo cada vez más recurrente, con la desaparición y posterior muerte de jóvenes en distintas partes del territorio nacional. Uno de los casos más impactantes sería el de la desaparición de 19 jóvenes en Soacha, Cundinamarca, quienes habían sido contactados a comienzos de 2008 bajo la promesa de recibir ofertas laborales. Días después aparecerían muertos y presentados como bajas guerrilleras en supuestos combates en distintos lugares del nororiente colombiano. Bueno, esto fue publicado por El Espectador en el año 2008 y por El Tiempo en el año 2009. De igual manera, informes como los presentados por María José Medellín y Juan David Laverde demuestran lo aberrante de estas prácticas, las cuales fueron incluso llevadas a cabo en contra de personas que sufrían algún tipo de discapacidad y tras ser asesinados fueron presentados como miembros de algún grupo guerrillero. Ocurrió el 18 de marzo de 2005. Fabio Nelson Rodríguez salió de su casa para buscar un caballo e ir a jugar un partido de fútbol. Vivía entonces en la vereda Llanos de Urarco, en Buritica, Antioquia. A las 10 de la mañana de ese día lo interceptaron miembros del ejército, quienes al llenar los papeleos de su muerte dejaron escrito que en la llamada Operación Medusa había caído un ayudante de la guerrilla. Desesperados por su ausencia, la familia de Fabio empezó a buscarlo por cielo y tierra. Su hermana María Ernestina logró hablar con el comandante del ejército en esa región del país. Le dijeron que todo estaba bien, que Fabio, quien no podía ni hablar ni oír, estaría de regreso pronto. Su familia lo esperó en vano por 15 días, hasta que al fin apareció en un anfiteatro de Medellín. A él lo reportaron como un integrante de las FARC, a quien se le incautó un revólver calibre 38 con 5 balas por disparar. La justicia documentó que Fabio Nelson era incapaz de atentar contra nadie y condenó el 17 de abril de 2012 a los uniformados Iván González, Luis Solarte, Jaimin Baloyes, Santiago Guerra, Carlos Agudelo y Óscar García. Un crimen que todavía resuena en Buritica, Medellín y La Verde. Bueno, esto fue publicado en el 2016 por Buritica y La Verde. Para muchos, entre quienes se encontraban políticos de oposición y organismos de defensa de los derechos humanos, la responsabilidad de tales crímenes recaía directamente sobre el Estado, pues había sido el mismo Ministerio de Defensa, en cabeza de Camilo Ospina y bajo la directiva 29 de 2005, quien había promovido la idea de ofrecer incentivos, especialmente económicos, para aquellos agentes de la fuerza pública que presentaran resultados en bajas de guerrilleros y paramilitares. En uno de los apartados
de la directiva se recalcaban los criterios de valoración sobre los integrantes de los grupos al margen de la ley y se cuantificaba económicamente el hecho de capturarles o darles de baja. Tales incentivos fueron criticados por muchos y considerados como una motivación para las Fuerzas Armadas, que lastimosamente terminó en decenas de denuncias relacionadas con falsos positivos. Entonces, aquí están las políticas de recompensa que dieron para estos militares. Por ejemplo, hasta 180 salarios mínimos legales vigentes, cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realizasen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel local, y espacio responsables de actividades relacionadas con las finanzas, tráfico, material bélico y logística, y hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas, hostigamientos, asalto a poblaciones, ataques a instalaciones militares. Bueno, esto fue tomado del Ministerio de Defensa de la Directiva 29 del año 2005. Es de notar que para el año 2012 la Comisión Colombiana de Juristas radicó un derecho de petición al ministro de Defensa en el que solicitaba claridad sobre la supuesta derogación de la Directiva 29 de 2005, ante lo que el ministro se limitó a responder. Actualmente la Directiva Ministerial Permanente 021 de 9 de julio de 2011 es aquella que reglamenta los criterios para el pago de recompensas. Las directivas en mención son documentos clasificados que tienen reserva legal, su circulación es restringida y su contenido consagra temas estrechamente ligados con la seguridad y defensa nacional. En consecuencia, la no expedición de copias de dichos documentos tiene soporte legal en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, Ley 57 de 1985. Esto fue citado por la Comisión de Juristas de Colombia. Bajo este escenario, organismos como Human Rights Watch han ido más allá al investigar y presentar un informe pormenorizado en el que amplían el modelo de análisis y comprensión del fenómeno de los llamados falsos positivos, vinculando la responsabilidad que en estos pudieran llegar a tener los altos mandos de la fuerza pública, de los cuales algunos de ellos han venido siendo investigados y otros citados a declarar por parte de la Fiscalía. En su balance para 2015, Human Rights Watch analizó 11 brigadas militares del país, arrojando como saldo 1.287 presuntos falsos positivos cometidos por militares colombianos. Esto fue publicado por Human Rights Watch en el año 2015. De igual manera, pero en relación con investigaciones nacionales, al mes de junio de 2015, la Fiscalía reportó 5.637 investigaciones en contra de agentes del Estado, de las cuales 2.308 están activas en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a condenas, la Fiscalía ha proferido 923 en contra de miembros de la fuerza pública. Además, es importante anotar que 1.387 procesos se encuentran siendo estudiados en la justicia penal militar. Bueno, esto lo investigó el señor Quevedo en el año 2015. Del mismo modo, instancias como el Consejo de Estado de Colombia resolvió en relación con 3 casos emblemáticos perpetrados en el año 2007 exigir una reparación integral que fuera mucho más allá de la simple reparación económica. Pero es que no nos digamos mentiras, o sea, no hay reparación, o sea, una vida no tiene reparación, y mucho menos una vida inocente. En consecuencia, para que obre una reparación integral, las sentencias deben ser remitidas al Centro de Memoria Histórica a fin de que se constituyan en evidencias del conflicto armado que azota a Colombia. Además, tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército, por un periodo ininterrumpido de 1 año, tendrán que difundirlas por todos sus medios de comunicación. De igual manera,
La nueva jurisprudencia del Consejo de Estado dispone que el ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares y los jefes de las unidades comprometidas en los hechos tendrán que hacer actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y homenaje a la memoria de las víctimas, que también dicho por Quevedo en el 2015. Sin embargo, familiares y apoderados de las víctimas han denunciado desde amenazas hasta mecanismos de impunidad, entre los que se encuentran la desaparición de documentos, la libertad de militares involucrados, bajo el argumento de vencimiento de términos. Eso fue citado no solamente por Semana en el 2010, sino por El Tiempo en el 2012. Miren, Semana no era uribista. Semana, cuando Uribe fue presidente, Semana no era uribista, Semana era un medio de oposición. Pero ¿saben por qué Semana se volvió uribista? Porque cambió de dueños, por los Gilinski, y los Gilinski son uribistas. Finalmente, en el marco de los acuerdos de justicia firmados en los diálogos de paz en La Habana en el año 2015 con las FARC, y en los que se planteaba la constitución de un tribunal especial para juzgar las acciones cometidas en el conflicto y también los delitos considerados de lesa humanidad, algunos militares acusados de falsos positivos, entre ellos el coronel Robinson González del Río, manifestaron su deseo de acogerse a este modelo de justicia transicional. Bueno, esto fue también citado por Arenas en el año 2015. Miren, si notan la diferencia entre una historia tibia y una historia crítica. La historia tibia dice, no, Uribe los castigó, fueron ahí unas manzanitas, bueno, él no dice manzanas podridas, pero fueron unos militares castigados y ya. Pero nada de cifras, nada de investigaciones. Miren todas las fuentes que citamos aquí, en este libro de 100 preguntas y respuestas. Citamos hasta diarios de prensa como Semana, El Tiempo, citamos autores, citamos cifras. Las cifras que eran válidas hasta un estudio del 2011 y cómo han cambiado esas cifras. Pero la gran pregunta de esto es, ¿quién carajos dio la orden? O sea, ¿quién dio la orden para matar estas personas inocentes? ¿Fue Uribe? ¿Fue Santos? ¿Fueron los generales? ¿O simplemente a los militares rasos les dio por matar 6.402 inocentes y ya, por cobrar la política de recompensas? El orden, ¿quién lo da? Y la orden, ¿quién la da? Así como Chávez y Maduro son responsables de los protestantes asesinados en Venezuela, que son mucho menos que los asesinados en Colombia, Uribe, Santos y Duque son responsables de los protestantes que mataron en sus gobiernos, de los falsos positivos de sus gobiernos. Y Gustavo Petro, así hayamos votado por él, Gustavo Petro será responsable si en su gobierno hay falsos positivos, si en su gobierno hay terrorismo de Estado, si en su gobierno la gente protesta y matan 70, 80, así maten uno. Si gobierno de Petro empieza a hacer cositas malas y la gente le protesta a Petro, sea gente uribista o antiuribista, porque también hay antiuribistas que no quieren a Petro. Si hay una protesta contra Petro por X o Y reforma tributaria o X o Y política o ley, y en esas protestas matan a un civil, sea el SMAT o sea la fuerza que reemplaza al SMAT, eso hace parte del gobierno de Petro. Y por mucho que queramos a Petro y por mucho que hayamos votado por Petro, hay que decir, eso es culpa de Petro, porque eso es en el gobierno de Petro. Y yo no entiendo cómo sale Uribe en su autobiografía, que entre otras cosas no la traje hoy, a decir que los falsos positivos fueron abominables, pero que nada tuvo que ver, que fueron unas manzanitas podridas. O sea, ¿cómo Uribe sale en su autobiografía a decir eso? Eso es un gran descaro. Y por eso, hoy más que nunca, hay que releer la historia. Y por eso hoy les he traído estos 4 libros, para que ustedes comparen diferentes miradas de lo que es la historia, de lo que es el pensamiento crítico y lo más importante, de lo que es la verdad que merecen las víctimas. Y me duele mucho que hablen de reparación, porque es que la plata que se robaron estas miserables personas, porque decirles ratas es insultar a los roedores, estos billones que se han robado en bonos Carrasquilla, en Panama Papers, en Pandora Papers, en agroingreso, robo seguro y en Reficar, eso se puede recuperar, porque lo material se puede recuperar.
No sé si Petro o el presidente del 2026 lo recupere. Eso se puede recuperar de alguna manera, o por lo menos se mete a la cárcel a esta gente y listo. Y están matando de hambre al pueblo. Pero los falsos positivos no tienen recuperación, o sea, porque es que una vida nunca se recupera. Por mucho que vayan a la JEP, por mucho que paguen cárcel o que queden impunes, una vida humana no se recupera. Por eso digo yo que de los 28 escándalos que se conocen del gobierno de Uribe, el peor es los falsos positivos. Y de los peores 5 escándalos en toda la historia de Colombia, el peor es los falsos positivos. Porque ni la masacre a los pastuzos de Simón Bolívar, porque ni la masacre de las bananeras, ni la masacre a los sastres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, ni siquiera el genocidio contra la Unión Patriótica es tan abominable como los falsos positivos. Porque es que el genocidio contra la Unión Patriótica se lo repartieron entre los gobiernos de Belisario Betancur, de Virgilio Barco y de César Gaviria. Y porque muchos fueron cometidos por paramilitares. Y tenemos que exigirle más a los militares y a la policía que a los paramilitares, porque al fin y al cabo, así los paramilitares trabajen para terratenientes y para narcopolíticos, son paramilitares, pero estos fueron soldados que viven de los impuestos que pagamos, y por eso es algo mucho más abominable. Y les invito a que investiguen, a que comparen fuentes, a que no traguen entero, porque así como esto de los bonos Carrasquilla no puede quedar impune, tampoco puede quedar impune el terrorismo de Estado, las ejecuciones extrajudiciales llamadas y mal llamadas eufemísticamente falsos positivos. Ya solamente queda pasar al bloque de conclusiones para que cerremos la clase de hoy.